En las tierras de los faraones, cientos de años después de que estos hayan sido enterrados debajo de las impresionantes pirámides construidas por el sudor de los esclavos, surgió un imperio creado por otra raza de sirvientes guerreros provenientes de las estepas. El califato fatimí, que tuvo su ascenso en el siglo X al llegar a Egipto, se encontró con un problema. El ejército que el califato había reclutado hasta ahora se enfrentó a fuerzas militarmente superiores de la dinastía búyida y los bizantinos. Para afrontar esta complicación, los fatimitas decidieron reformar el ejército e incluir fuerza turca proveniente de Asia Central, a quienes importaron como esclavos. Estos serían llamados mamelucos. La palabra mameluco en árabe significa poseído. Era una forma de decir esclavo. Por lo tanto, esta no solo describe a los esclavos traídos de Asia Central, pero como nos centraremos en el sultanato de Egipto, entonces, cuando me refiero a los mamelucos, me refiero a esclavos traídos del Cáucaso y de Asia Central. Los mamelucos se caracterizaban por ser expertos en el uso de la espada curva y ligera. Al ser nómadas de las estepas, también eran grandes arqueros y excelentes al cabalgar. Niños de 13 años de edad eran capturados en regiones septentrionales de Persia y eran convertidos al Islam y entrenados para ser guerreros. Estos soldados esclavos eran usados por la mayor parte de los sultanes y emires del mundo musulmán. A la caída de los fatimíes surgió el fundador de la dinastía ayubí, conocido como Saladino. Con él se exacerbó el reemplazo de esclavos negros en el ejército por esclavos mamelucos. A lo largo del tiempo, estos esclavos fueron obteniendo mayores privilegios dentro del imperio ayubí, incluso llegando a ser dueños de ictas, concesiones de terrenos de las cuales podían recaudar impuestos. Con el crecimiento del poder que acumulaban los mamelucos, pronto tomarían control del imperio, proclamándose sultanes. Durante la Séptima Cruzada, murió Salih Ayub, sultán de Egipto, y su hijo Turan Shah, también de la dinastía ayubí, tomó el trono. A diferencia de las políticas de su padre, Turan Shah intentó disminuir el poder de los mamelucos, incluso violando las promesas de los títulos de ictas. Esto, junto con descontentos formados durante la Séptima Cruzada, culminaron en el asesinato del sultán a manos de los mamelucos en 1250. Para legitimar el golpe de estado, los mamelucos hicieron a la viuda de Salih, Shahar al-Dur, la nueva sultana, y el mameluco Aybak se casó con ella, y subió al trono después de que Shahar abdicara. Y así tendríamos al primer sultán mameluco. Aybak era un mameluco de origen turco, lo cual es importante ya que la historia mameluca se divide en dos partes. El periodo Bahri, palabra que significa río, ya que ahí están asentados los mamelucos turcos, y el periodo Burji, que significa torre, ya que eso era lo que resguardaban los mamelucos circasianos. El ascenso de Aybak no fue celebrado con unanimidad. Los mamelucos estaban divididos en dos, y el líder del otro bando era Baibars. Aybak intentó acabar con la oposición desterrando a los traidores, pero lo único que logró fue perder el apoyo de su ejército, lo cual culminó cuando Aybak fue asesinado en su bañera, probablemente bajo órdenes de su propia esposa. Lo sucedió su hijo Al-Mansur Ali, bajo el consejo del amigo cercano de su padre, Qutuz. Este último usurparía el trono en 1259 para mantener el control del sultanato bajo presiones de la insurrección de Baibars. Esto fraccionó al imperio, lo cual podría ser devastador. Lo único que podría unificarlos sería una amenaza exterior monumental. En el año 1258, el imperio mongol liderado por Hulagu Khan de Ilkhanato tomó la ciudad de Bagdad y Damasco poco tiempo después. El siguiente objetivo era Egipto, por lo que Hulagu mandó mensajeros a El Cairo, demandando que Qutuz rindiera sus territorios. Qutuz respondió matando dichos mensajeros y puso sus cabezas en la entrada de la ciudad. Un terrible insulto al Khan. Pero un golpe de suerte llegaría, ya que el Khan de Khanes, Möngke Khan, pereció en una batalla contra la dinastía Song. Y siguiendo las costumbres mongolas, Hulagu se regresó a su tierra natal, pero dejó un ejército de 10.000 soldados al oeste del Éufrates, al mando de Kitpuka. Fue entonces
que Qutuz y Baibars hicieron a un lado sus diferencias y unieron fuerzas. Aprovechándose de la retirada de Hulagu, los mamelucos avanzaron al norte y los enfrentaron en Ain Yalut, al sur de Nazaret. Como mencioné anteriormente, los mamelucos venían de las estepas de Asia Central y por tanto ocupaban las mismas tácticas y formas de pelear que los mongoles. Y fue justo usando ataque y retirada que los mamelucos atrajeron a las fuerzas mongolas a las montañas y los emboscaron y derrotaron. Esta victoria fue un punto clave para solidificar la presencia del sultanato mameluco y reafirmar su dominancia sobre Siria. Qutuz logró lo que muchos comandantes antes de él habían fallado, al derrotar a los mongoles decisivamente. Aún así, al regresar al Cairo, sería asesinado en un complot probablemente orquestado por su rival y luego aliado, Baibars, quien tomó el trono y empezó una nueva era mameluca. El sueño de Baibars era emular al gran Saladino, quien dominó la región años atrás. Para ello, centralizó y estabilizó a su imperio, consolidó su autoridad sobre Siria, construyendo fortalezas y a través de grandes gastos incrementó al ejército, el cual, de tener 10.000 unidades de caballería, aumentó a 40.000, entrenadas con increíble disciplina. Otro componente importante de su administración fue su enfoque en la comunicación. Instituyó un sistema postal y reparó la mayor parte de los caminos y puentes que conectaban las ciudades más importantes. Baibars fue un sultán con gran habilidad diplomática. Primero, aseguró buenas relaciones con los bizantinos. Por otro lado, para no tener que temer otra invasión mongola, Baibars saboteó las relaciones entre los khanes y el mundo cristiano, así como también plantó la división entre los estados mongoles de Ilkhanato y la Horda Dorada. No hubo falta de conquistas durante el reinado de Baibars. El sultán se concentró en destruir las fortalezas cruzadas a través de Siria y de igual manera tomó las ciudades de Jaffa y Antioquía. Más al norte, derrotó a los armenios, quienes aliaron a los mongoles y a los turcos seleucidas, y por tanto, presentaban una amenaza. Los mamelucos también se expandieron hacia el sur, conquistando el reino cristiano de Makuria, y avanzó hacia Hiyaz, por lo tanto obteniendo control sobre el Mar Rojo. El sultanato ahora realmente podía considerarse un imperio. Qalawun fue el sucesor de Baibars, y logró continuar la estabilización del reino, derrotando una coalición compuesta por Ilkhanato, Armenia, Georgia y los turcos. Durante su sultanato, se construyeron hospitales y mezquitas. También se apoyó en gran medida a los comerciantes para impulsar la economía y se continuó importando mamelucos en los miles. La muerte de Qalawun iniciaría un periodo de instabilidad, ya que en pocos años habría múltiples sultanes, dentro de ellos uno de los hijos de Qalawun, Khalil, que murió. Pero sería otro de sus descendientes, An-Nasir, quien salió victorioso en su tercer intento de mantener el poder del imperio mameluco. Para evitar más insurrecciones, An-Nasir decidió acabar con todas las facciones que existían dentro de los mamelucos. Su solución fue sistemáticamente aniquilar a todos aquellos que habían sido leales a otras personas anteriormente y suplirlos con sus propios mamelucos. Esto redujo la población de mamelucos que rondaba en los 10.000 dentro del imperio a solo 2.000. An-Nasir buscó reponer esta población creando múltiples beneficios para la población mameluca, lo cual fue tan exitoso que muchos padres vendieron a sus hijos buscándoles un mejor nivel de vida al ser entrenados como mamelucos. An-Nasir es visto como uno de los sultanes con reinos más exitosos en la historia mameluca, ya que el imperio llegó a su máximo esplendor durante él. Esto, en parte gracias a su dominio sobre la política interna, ya que sustituyó a todos los emires y consejeros que quedaban del reinado de su padre por unos que él eligió, o familiares directos como esposas, concubinas e hijos. La estabilidad del sultanato llegó a su máximo en este periodo, ya que el sultán logró firmar un tratado con los mongoles, así por fin llegando a la paz después de décadas de pelea. Y más aún, vio la caída de Ilkhanato y su fragmentación en estados menores. Los años después de la muerte de An-Nasir fueron marcados por inestabilidad, otra vez. ¡Qué raro! El país se hundió en una guerra civil, durante la cual varios hijos del antiguo sultán pelearon por el poder.
Esto, junto con la llegada de la peste negra, debilitaron al sultanato y desgastaron relaciones públicas y comerciales. Esto marcaría el final de la época Bajrí en Egipto e iniciaría el reinado Burjí, que se caracterizó por los sultanes mamelucos provenientes de Circasia. El primero de estos, quien regresaría a la estabilidad a la región, fue Barkuk. Con él inició la importación de mamelucos de Circasia, y el imperio recobró un poco de estabilidad que antes disfrutaba. Pero el sultanato estaba ahora rodeado de enemigos. En Anatolia dominaban los otomanos, quienes habían logrado instalar varios vasallos en los beylicatos turcos. Y al noroeste se encontraban Ak-Koyunlu y Kara-Koyunlu, tribus turcas aliadas al gran conquistador Tamerlán. Las siguientes décadas vieron a los mamelucos jugar el delicado juego de expandir su influencia en la región sin convertirse en una amenaza para Tamerlán y su sucesor e hijo, Shah Rukh. Los mamelucos alcanzaron su mayor expansión territorial, incluso capturando la isla de Chipre, volviéndola vasalla. Fue justo en esa campaña que empezó la costumbre mameluca del financiamiento a través de la extorsión, cuando capturaron al rey de Chipre y pidieron recompensa. Incluso, las relaciones con los otomanos mejoraron, y en 1453, cuando capturaron la deseada Constantinopla, esta victoria se celebró en la capital mameluca de El Cairo. Pero esta amistad era solo una ilusión. Ahora los turcos eran la superpotencia de la región, y esto acercaría a los dos imperios al conflicto. A la muerte del sultán otomano Mehmed II, sus hijos Bayezid y Cem pelearon por el trono. Bayezid ganó, y su hermano encontró asilo en El Cairo, donde lo recibió el sultán mameluco Kayt Bey. Él ayudó al príncipe otomano a liderar una segunda campaña contra los otomanos, la cual fracasó. Cem tuvo que escapar al mundo cristiano, pero las acciones de Kayt Bey concretizaron la rivalidad entre mamelucos y otomanos. Esto dio inicio a la primera guerra otomano-mameluca. Los mamelucos ganaron varias batallas en las que los otomanos sufrieron enormes bajas. En la guerra se estima que los otomanos perdieron unos 60.000 hombres en total. Pero, aún así, sus números parecían infinitos. Después de 6 años de desgaste y poco movimiento en las fronteras, los dos sultanatos firmaron un tratado de paz que mantuvo el status quo de antes de la guerra. Empezó la rápida decadencia de los mamelucos, acelerada por la aparente costumbre de asesinar sultanes y tomar el control vía golpes de estado. En todas las facetas del imperio, la putrefacción gobernaba. El ejército se había vuelto complaciente y se resistía a adaptarse a las armas de fuego. El control del comercio a India también lo habían perdido, ya que los portugueses, enemigo común de mamelucos, venecianos y otomanos, habían logrado no solo contactar India rodeando África gracias a las expediciones de Vasco da Gama, sino, incluso, habían logrado capturar Hormuz, ciudad estratégica en el Golfo Persa, en 1515. Para ello, una flota otomano-mameluca, bajo el liderazgo de Salmán Raíz, zarparía a retomarla. Pero, al regresar a Egipto, después de la fallida campaña, se encontraron con la amarga noticia que el sultanato mameluco no existía más. En 1514, el sultán otomano Selim I derrotó a los persas en la batalla de Chaldiran, y aprovechando este conflicto, en 1516, un año después de la captura de Hormuz, movilizó a su ejército para una aparente invasión hacia el este, cuando en realidad el plan era la conquista de Egipto. La caballería mameluca mostró ser inútil ante la artillería turca y los jenízaros que formaban las filas del ejército otomano. Y en la batalla de Marj Dabik, gracias a la superioridad otomana y la traición siria contra los mamelucos, estos perderían decisivamente, y el sultán egipcio, Al-Wari, murió en batalla. Aunque los mamelucos intentaron presentar una defensa en Gaza, solo le tomó 7 meses después de la muerte del sultán mameluco a los otomanos para completar la conquista de Egipto, marcando así el fin del imperio egipcio creado por los esclavos de Asia Central cientos de años atrás. Pero el fin del sultanato no fue el fin de los mamelucos. Como es descrito en la Enciclopedia Británica, los mamelucos permanecieron intactos como clase en Egipto y continuaron ejerciendo una influencia considerable en el Estado. Como había sido el caso durante la dinastía mameluca, la élite mameluca continuó reponiéndose mediante compras en los mercados de esclavos.
Hacia finales del siglo XVII, cuando el poder otomano estaba en declive en todo el imperio, los mamelucos volvieron a ejercer un control virtual sobre el ejército, los ingresos y el gobierno. Al final, Estambul se vio obligada a reconocer la autonomía de esa facción de mamelucos, que garantizaría el pago anual de determinadas sumas a los otomanos. Y así fue como cuando Napoleón invadió Egipto en 1798, se enfrentó a ejércitos mamelucos y a un estado mameluco. Su poder, ahí, fue finalmente destruido por el nuevo gobernante de Egipto, Muhammad Ali Pasha, en una masacre en 1811.